Muy buenas a todos. En estos videos les voy a mostrar una breve introducción de cómo automatizar distintos procesos en UiPath. En esta primera parte, en este primer video, les voy a mostrar cómo es el tema de la interfaz de UiPath para tenerlo más interiorizado. Es decir, una vez que nosotros tenemos abierto el programa, el cual es este, tenemos distintas opciones. La parte de abrir un proyecto local, que ya tenemos, la parte de clonar uno de algún repositorio remoto, por ejemplo de GitHub, si otra persona ha subido estos robots. Acá tenemos la opción de abrir los recientes que tenemos, los cuales también podemos hacer un pin a los que más utilizamos. Luego tenemos en la sección de nuevos proyectos para realizar un nuevo proceso, una nueva librería, un nuevo test de automatización, una nueva plantilla, o por ejemplo utilizar distintas plantillas que ya han sido subidas por otros o por nosotros. Por ejemplo, acá tenemos una de hacer un testeo en SAP. Luego tenemos el tema de las configuraciones del UiPath, plantillas y herramientas. Acá en herramientas, en extensiones, vamos a tener por ejemplo las extensiones de los navegadores y alguna otra si necesitamos, por ejemplo la del Excel. Plugins, Git es lo más importante, que es el sistema de control de cambios. También tenemos por ejemplo utilizar SVN o TFS, yo recomiendo usar Git. Pero vamos a Start. Vamos a realizar por ejemplo un nuevo proceso para que puedan ver la interfaz del programa. Al hacer un nuevo bot es como crear un nuevo Excel, el cual le tenemos que definir un nombre. Vamos a poner prueba UiPath. Y una descripción de lo que hace este bot. Bot de prueba de interfaz de UiPath. Lo mejor es ser algo cortito, pero también ser descriptivo para que otras personas que lo utilicen puedan ver qué es lo que hace el robot. A su vez, ¿dónde lo vamos a estar guardando? Yo por ejemplo lo voy a guardar en esta ubicación. La compatibilidad, si queremos que sea con Windows o Cross Platform, que es para distintos tipos de plataformas. Y el lenguaje para utilizar ciertas expresiones que podemos utilizar Visual Basic o C#. Yo lo voy a utilizar en Visual Basic. Es muy poco lo de código que vamos a utilizar. Vamos a tocar en Create. Va a agregar todas las dependencias necesarias para realizar los bots. Y por defecto va a traer unas 5 o 4 de acuerdo a lo que tengamos instalado. Por ejemplo, las actividades de Excel, las actividades de mail, las actividades de sistema, las de testing y las de automatizaciones de la interfaz. Luego acá por ejemplo ya me creó el main, el cual podemos llamarlo al bot como nosotros querramos. Vamos a ponerle bot 1. Cada proyecto de UiPath puede tener tanto un bot como distintas versiones de uno o distintos tipos de bots que a su vez llaman a otros bots, subbots podríamos decirlo. ¿Cómo funciona el tema de la interfaz? Con el tema de las dependencias. Si queremos agregar o quitar dependencias, podemos hacerlo por ejemplo desde acá con clic derecho, Remove Dependency, Import Namespaces o en Manage, que sería como administrar, que sería lo mismo que clicar acá en Manage Package. De acá podemos sacar o agregar distintos tipos de actividades. Por ejemplo, si no vamos a utilizar la de mail, le tocamos en Uninstall. Tocamos en Save y acá debería de quitarse. A su vez, para el futuro, con distintas automatizaciones, puede ser que necesitemos otros tipos de actividades que no existen. Por ejemplo, compatibilidad con Azure. Azure es un sistema de distintos servicios de Microsoft, el cual nos va a permitir extender las posibilidades de UiPath con la API de Azure. Vamos acá a hacerlo en install, en save y no lo guardaría. Yo le voy a dar cancel porque no lo voy a utilizar para este video. Luego, algo importante de cómo es el tema de la interfaz del UiPath. Acá en Project vamos a tener los archivos que conforman el proyecto del bot. En este caso es solamente el archivo de bot 1. Si yo abro la carpeta, vamos a ver que tengo un par de carpetas extra, que es donde se guardan por ejemplo las capturas de pantalla, las configuraciones, las plantillas, el bot 1 propiamente y el project, que son las configuraciones del proyecto. Lo voy a cerrar. Otra parte importante es las actividades, en la que más vamos a utilizar para crear los bots. ¿Por qué? Porque los bots se crean no con código, sino que arrastrando estos bloques de actividades. Por ejemplo, si queremos que el bot haga un clic, vamos a escribir en la parte de actividades, clic. Acá vamos a tener muchos tipos de actividades que se fueron agregando con el tiempo. Por ejemplo, las de tipo Computer Vision, utilizan reconocimiento óptico de caracteres, o distintas inteligencia artificial para hacer clics, no lo vamos a utilizar. Nosotros vamos a basarnos en las actividades clásicas, como dice acá, clásicas, en las de clic. Podemos tener también la de doble clic, por ejemplo, que lo puede requerir un bot. Simplemente arrastramos la actividad de clic adentro de la secuencia y acá podemos hacer algo que nuestro bot haga un clic donde nosotros querramos. Por ejemplo, si tenemos la calculadora abierta y yo quiero que me haga clic en el 2, acá primero hay que validar que los selectores estén bien. Esto lo vamos a ver en un futuro. Y lo importante es renombrar estas actividades. Con F2 se las renombra y le voy a poner clic
2. Entonces, como pueden ver, el bot no está haciendo nada, pero cuando le dé play acá, el bot va a comenzar a compilarse y va a hacer clic el 2 en la calculadora. Ya lo he hecho solo. Listo, no lo voy a eliminar todavía, pero supongamos que después queremos que el bot escriba algo. Vamos a utilizar la actividad typeinto. ¿De cuáles? De las clásicas. Acá nos va a aparecer, por ejemplo, un mensajito de error. Por acá, como dice en el mensaje de advertencia, no le hemos proporcionado un texto. Entonces vamos a proporcionárselo uno. Entre comillas se ponen los textos. Texto de prueba. Está un poco mal escrito, pero no pasa nada. Como pueden ver, ya se quitó el mensaje de advertencia. Después nuestro bot puede hacer, no sé, de acuerdo a cierta condición. Vamos a utilizar el if. Vamos a arrastrarlo. Y primero nos va a evaluar una expresión, si es verdadera o falsa. Si es verdadera, ejecuta una parte. Si es falsa, otra. Por ejemplo, si 1 es mayor a 2, quiero que me haga clic en 2. Si no, quiero que me escriba el texto de prueba. Después, cada una de las actividades, a su vez, a la derecha, acá en propiedades, vamos a ver las distintas propiedades que tiene cada una de las actividades y de qué es lo que hace. Si, por ejemplo, dejamos el clic sobre la descripción, nos va a decir continuous error, me va a decir acá, es un tipo booleano, que es decir, que si es verdadero o falso, y me dice si especificamos que el proceso se va a continuar realizando o no si falla esta actividad. Nos dice que solamente los valores booleanos son los que se utilizan, que es verdadero o falso. Los tipos de clics que tenemos clic común, clic doble, clic para abajo y clic para arriba. Después acá hay más modificaciones y distintas opciones que tenemos dentro del clic. Esto lo vamos a ver en el video en el que voy a hablar de clic. Otra cosa importante, dentro de cada actividad, si yo toco clic derecho y toco en help, me va a llevar a la documentación de esa actividad. Por ejemplo, ahora entré en clic, es decir, me va a decir cuáles son las propiedades que tiene el clic, cuáles son las distintas configuraciones que tiene, cuáles son las entradas que puede tener, cuáles son las salidas, cuáles son los otros, las distintas opciones de esta actividad. Luego, con el tiempo, lo recomendable es leer la documentación de cada una de las actividades, porque puede ser que cierta configuración la utilicemos para un bot y otras para otro. Lo voy a cerrar. Otra cosa importante, acá en Outline, acá al costadito, si yo hago clic me va a decir cómo es el flujo del flujo del proceso del bot. Es decir, tenemos el proceso principal y luego va a tener un if, un condicional, en el cual si se cumple me va a hacer el clic 2 y si no me va a hacer el typeinto. Esta es otra forma de poder observar todo el diagrama de flujo que tenemos acá, porque muchas veces uno se puede perder viéndolo de esta forma. Pero como pueden ver, es algo muy sencillo de realizar los bots. Simplemente tenemos que buscar la actividad que queremos realizar y simplemente arrastrarla. Por ejemplo, si queremos que me seleccione algo de un rango, por ejemplo en una página de internet donde hay un menú de tipo dropdown, donde tenemos que seleccionar varias opciones, tenemos la opción de, por ejemplo, seleccionar múltiples ítems o select item. Yo prefiero de los clásicos siempre. A su vez, por ejemplo, si queremos abrir un navegador o abrir una aplicación, tenemos Open Application para que me abra cualquier tipo de aplicación. Puede ser un navegador, puede ser también algún sistema contable, puede ser algún otro sistema que se utilice en la empresa, o por ejemplo abrir el navegador, que es algo muy habitual que lo vamos a hacer. De nuevo, arrastramos simplemente, nos va a decir en qué URL queremos abrirlo, y acá en las propiedades, por ejemplo, me dice, bueno, me ha dicho que no le proporcioné ninguna URL. Ahí le proporcionamos una solamente para que salga el mensaje de error. A su vez, bueno, cada una de las actividades va a tener distintos tipos de propiedades. Por ejemplo, me va a decir qué navegador quiero abrir, si quiero abrir Internet Explorer, Firefox, Chrome, Edge o Custom. Yo recomiendo mucho utilizar el tema de Firefox por el tema de compatibilidades y de utilización de recursos. Luego, dentro del Open Browser, le vamos a decir qué es lo que quiero que haga en este navegador. De nuevo, es simplemente arrastrar las actividades que queremos que haga. Por ejemplo, si quiero que escriba en Google algo, vamos a utilizar un typeinto, de los clásicos siempre. Lo arrastramos
y le vamos a decir dónde quiero que haga el type into. Luego, para ejecutar un bot, acá tenemos en la parte de debug, tenemos la opción de run file, que nos va a ejecutar el bot que estemos actualmente utilizando, el debug, que nos va a debuguear el que estemos realizando ahora, o el run, que me va a correr el proyecto. Yo casi siempre me manejo entre el run file y el debug. Acá tenemos obviamente el botón de guardar el proyecto, y acá abajo en Add to Source Control tenemos la opción de poder utilizar estos sistemas de control de cambio que mencioné anteriormente, por ejemplo git init, y me va a crear el repositorio de Git, el cual después podemos compartir en un futuro para que otras personas puedan trabajar con este bot y mejorarlo o trabajar de manera conjunta. Acá esto cerramos. Algo importante en la parte de activities es acá en la parte de filtrado que tengamos habilitadas las categorías clásicas, que son las que más vamos a utilizar en la realización de los bots. Y creo que eso sería todo para esta primera parte, este primer video. Luego, con el tiempo les vamos a ir mostrando en los distintos videos cuáles son las particularidades, por ejemplo, la actividad de click, como la que tenemos acá, las actividades de type into, las actividades de los navegadores, las actividades de Excel, que son las que más vamos a utilizar también. Por ejemplo, tenemos estas que son las modernas, que no las vamos a utilizar, y las clásicas, por ejemplo, la del Excel Application Scope, se las voy a mostrar en un futuro. Otra cosa importante del UiPath es el tema de las variables. Acá, como pueden ver, yo no utilicé ninguna variable, pero podemos accederlo desde esta sección de variables que tenemos acá abajo, donde podemos crear una variable, por ejemplo, variable 1, que es de tipo texto, y le vamos a marcar también el alcance que puede tener esta variable. Los tipos de variables que tenemos son enteros, textos, booleanos, que son verdaderos o falsos, tipo objeto, tipo de tablas, y bueno, tipo array, que serían como un estilo de lista, o listas de objetos, listas de enteros. Las opciones son prácticamente ilimitadas. Otra forma de crear variables es simplemente tocando control K dentro de una sección. Por ejemplo, acá me dice set variable, que es para crear una nueva variable. Si yo estoy, por ejemplo, dentro de la actividad type into, y acá le digo que me cree una nueva variable, me la va a crear con una variable de tipo texto. Set variable, vamos a ponerle texto. Y como dicen acá, variable type es string es texto. Esta la vamos a eliminar. Y acá en default es una expresión que podemos agregar, en este caso con Visual Basic, o puede ser con C#, de qué queremos que haga el texto. Yo acá le voy a poner prueba. Es más, vamos a borrar toda esta sección del comienzo. Y vamos a mostrar una pequeña ejecución, que simplemente me va a mostrar un message box, un mensajito, el cual, ¿qué es lo que quiero que me muestre? Vamos a crear una nueva variable que se llame texto, y acá le vamos a poner texto. Si yo acá lo corro con el botón de debug acá, me va a saltar un simple mensajito que me va a decir texto. A su vez, si no queremos utilizar variables, podemos darle la cadena de texto que queremos decirle. Por ejemplo, esto es una prueba. Si acá le doy play, me va a saltar el mensaje con esto es una prueba. Ahora, ¿qué otro tipo de variables tenemos? Que vamos a utilizar mucho son las data tables. Si yo utilizo un Excel Application Scope, selecciono un Excel cualquiera, y le digo que me lea el rango de un Excel, vamos a dejarlo que me lea el texto. Acá, por ejemplo, la actividad de read range, en una de las propiedades me va a decir en output, acá, dónde quiero guardar esta tabla que va a leer de la hoja 1, de la sheet 1. Yo acá con control K creo la variable de datos Excel. Le doy enter y como pueden ver, datos Excel tiene la particularidad que el tipo de variable es de data table.
¿Por qué? Porque este es un tipo de variable de tabla de datos. ¿Y cuál es el alcance que va a tener? Por ejemplo, ahora solamente, como está en do, solamente está en sección. Vamos a ponerlo acá. Leer Excel. Es decir, que solamente la tabla de datos lo va a poder ejecutar en el alcance de leer Excel. Si yo lo quiero utilizar, por ejemplo, acá en el message box, va a fallar. ¿Por qué? Porque no están en el mismo alcance. Si quisiera hacerlo, tendría que subirle el alcance, por ejemplo, a main sequence. Vamos a cambiar el nombre a principal. Es decir, para utilizar los datos leídos de este Excel, tendría que tener un alcance de principal. ¿Cómo lo hago? Acá en texto, acá en datos Excel, el scope, que es el alcance, le vamos a decir principal, para que se pueda utilizar luego en nuestro proceso. Después, otras actividades de las cuales más vamos a utilizar es el for each, que también lo vamos a ver más adelante, pero la traducción sería por cada. Es decir, por ejemplo, si tenemos un Excel, sería por cada línea de Excel que me haga cierta acción. Por ejemplo, iniciar con un usuario y clave. Por cada lista de Excel que tenga un usuario y clave, que me ingrese la sesión y haga cierta serie de acciones. Bueno, creo que con eso estaría básicamente... Bueno, como pueden ver acá, cliqueo en Outline y me va a decir todo el proceso que realiza el bot, de manera más prolija. Acá, bueno, tenemos el botón de Save. Tenemos la opción de publicar los proyectos, que esto se hace con el Orchestrator. No lo vamos a utilizar. También la opción de remover cosas que no utilicemos, por ejemplo un workflow, variables que no utilicemos, argumentos, dependencias, importaciones y capturas de pantalla. Porque siempre UiPath lo que va haciendo es guardar capturas de pantalla de cada una de las secciones. Por ejemplo, si hago un clic, por ejemplo, el número 5 de la calculadora, me guarda la captura de pantalla que va a ser un clic en el número 5. Si yo esto lo borro, en Remove Screenshots, me eliminaría esa captura de pantalla que lo ha hecho. Si yo voy acá a la sección de abrir el proyecto, en Screenshots, bueno, no me lo he borrado, pero lo tendría que borrar. Porque, puede ser que faltó guardarlo. Bueno, en teoría ahora si abro el proyecto, en la carpeta de screenshots se ha eliminado ese screenshot que no fue utilizado. Bueno, otra cosa importante, acá haciendo clic en el proyecto, clic derecho y en Open Project Folder, vamos a ver las distintas carpetas y archivos que conforman el proyecto, en el cual tenemos a nuestro proyecto, a nuestro bot, a nuestro proyecto y a todas las carpetas que lo conforman. A su vez, acá con clic derecho vamos a tener las distintas opciones, por ejemplo con Git, que es de realizar los commits, realizar los push, pull, mostrar el historial, volver para atrás o manejar las ramas. Esto también lo vamos a ver en el futuro o en el bot de Git para UiPath. También tenemos la sección de extracción de datos. Esto sería la parte de data scrapping, se hace con los navegadores. Por ejemplo, si queremos que extraiga todos los datos de Mercado Libre, los precios, para luego guardarlos en un Excel y después, bueno, eso ya depende del bot de cada uno. Y otra cosa importante, bueno, también tenemos la sección de argumentos. No se suele utilizar mucho, pero en algunos casos se puede, de acuerdo al bot, se pueden llegar a utilizar. Y las importaciones de los namespaces, distintas librerías, no se suele utilizar mucho. Lo más importante es la parte de variables, la parte de actividades, que va a ser de las cuales vamos a arrastrar, las que vamos a utilizar, y la del proyecto donde vamos a tener cada uno de los bots o subbots que vamos a utilizar, y la parte de debug o run, la parte de propiedades de cada una de las actividades para ver las configuraciones que vamos a tener. Esto es todo, creo que por la primera parte de la introducción. Luego les voy a mostrar en detalle cómo funciona cada una de las más utilizadas. Más que nada son las que vamos a utilizar, siempre van a ser las de Excel, tanto read como write range, las de click para hacer clic en distintos lugares, las de abrir navegadores, qué tipo de navegadores tenemos, qué tipo de selectores tenemos, tanto por ejemplo para los clics y los type into. Y después podemos ver alguna otra, bueno, el tema de los condicionales y el manejo de flujo, por ejemplo el for each,
para que me haga por cada línea de un Excel de ciertos datos, que me haga cierta serie de acciones. Y los condicionales, por ejemplo, si se cumple cierta condición, que siga un flujo, si se cumple otra, siga por otro. Y esa sería una pequeña introducción de cómo funciona el tema de la interfaz de UiPath. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.